Y él, entonces eh, eh, ahí igual les comento después cómo va a hacer Will para conectarse. Me imagino que es por Teams. Entonces, pero para que sepa. ¿Ok? Estamos. Ok, entonces, vean. Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? La demostración es absolutamente igual, o sea, tiene la misma idea de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Que es dado este triángulo, uno, bueno, puede dar, eso ya lo puede obviar, como lo vieron en el teorema pasado, lo dimos por un hecho, sin ni siquiera decir que este lado es más grande que este, ¿ok? Entonces se puede decir que sin pérdida de generalidad, vamos a decir que BA es más grande que DE, ¿ok? Eso lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí va a tener problemas. Bueno, voy a escribir acá, que si no escribo muy pequeño y se ve feo. Entonces, sin pérdida de generalidad, entonces vamos a decir que AB, ¿ok? Que AB va a ser más grande que DE. Insisto, eso solamente es para darnos ahí el triangulillo. Después, ¿qué creen ustedes que hay que darnos, jóvenes? Ay, qué necio. ¿Qué hay que darnos? Aquí. Voy a ir haciéndolo de una vez y luego pongo los pasos. ¿Qué hay que hacer? A ver, jóvenes. Es idéntico a los anteriores. ¿Qué hicimos en los anteriores? Darnos un punto que sea congruente Ok. en un segmento del grande. Muy bien, entonces, en BA, en el rayo BA, darnos un punto aquí de prima, ¿ok? Tal que B de prima sea congruente con ED, ¿ok? Listo. Después, ¿qué hicimos en el teorema pasado, inclusive? Después de darnos este de prima, ¿qué hicimos? Existe una recta, bueno, que interseca al otro lado por Pash y nombramos el punto como Bueno, F'. antes. Que La existe. recta paralela. Exacto. Muy bien, eso es importante. Que existe una recta paralela. Muy bien. Ok, una recta L que es paralela a AC. Ok. Y después que, como dice el compañero, por el teorema de Pasch, va a intersecar a BC. Lo ponemos aquí en un punto F'. ¿Ok? Bien. Y después, ¿qué creen ustedes? ¿Qué sigue? La congruencia de ángulos. Si se quiere, ¿ok? Porque este ángulo y este ángulo son congruentes por ser correspondientes entre dos rectas paralelas, pero brincándonos esos tres pasos que les dije que en el teorema pasado que nos podemos brincar, ¿qué podemos decir de esta recta paralela y este triángulo y el grande? El triángulo DF es semejante a ABC. Otra vez, ¿cuál triángulo? D, B, Ok, exacto. Que el triángulo D'BF' es semejante a ABC. Eso es porque hay un teorema que dice que si una recta que es paralela a uno de los lados determina dos triángulos semejantes. Entonces ya tendría que este triángulo es semejante a este grande. ¿Ok? Y al ser semejante este triángulo pequeñito con este grande, ya puedo decir que los lados son proporcionales, ¿cierto? Porque por ser semejantes, ya los lados son proporcionales. Entonces, voy a escribir todos esos pasos que acabamos de hacer, que son como 5 pasos, porque ya después de la proporcionalidad hay que ver qué sale. Y luego, por hipótesis, tenemos que estos lados, por otro lado, ¿verdad? Por hipótesis, tenemos que también los lados de los triángulos, estos que están en negro, también son proporcionales. Entonces, vamos a hacer todo eso. ¿Ok? Y ya luego vemos
qué hacer con esas proporcionalidades. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo aquí en grande porque es que lo que quiero es que utilizar bien los espacios. Entonces, ahí ustedes, cualquier cosa, háganme un favor, sáquenle una foto a esto y me van diciendo las letras para no estar yo brincando. Ahí, cualquier cosa, me van diciendo ustedes las letras. Sáquenle una foto a esto o ahí un pantallazo o lo que sea. ¿Listo? Y me van diciendo las letras, el orden que tiene que ir con respecto a lo que queremos demostrar. ¿Ok? O lo que queremos decir más bien. Entonces, ya decimos esto, entonces sabemos que, que existe, ay, perdón, en rojo, ¿no? Ver en negro. Que existe un único punto, ¿qué nombre le llamé? D primo. D prima. D prima. D prima que pertenece al rayo, ¿cuál rayo? Si no me equivoco es BA. Sí. Ok. Al rayo BA. Y tal que B D prima sea congruente con ¿quién? D. D. Muy bien, listo. Eso es por teorema de construcción de segmentos. ¿Ok? Cada vez estamos mejorando en la pizarra, jóvenes. Cada vez estamos mejor. Después de esto, entonces nos damos una recta paralela. Vamos a darnos, sabemos que existe también una única recta L. L paralela a ¿quién? Sería, creo, si no me equivoco, AC. AC. Ok, AC. ¿Listo? Esto sería por el quinto postulado de Euclides. Quinto postulado de Euclides. Muy bien. Luego decimos que esta recta L interseca aquel otro lado. ¿Cuál sería el lado? ¿Cuál sería el lado? ¿Cuál? F prima. Sí, pero antes del F', BC. Interseca BC, ¿verdad? Que la intersección BC es diferente de vacío. ¿Esto quién lo garantiza? Por Pash, profe, Exacto. Sí, dígame. tengo una duda ahí. No hay que mencionar de que la recta esta, la paralela, contiene el punto D. Ok, cierto. Tal que D pertenece a L, es importante. De prima, perdón, es de prima. Ok, gracias. Y luego, en el paso número 5, decimos que L intersección BC, le ponemos nombre a esa intersección. Aquí simplemente le estoy, ya aquí en el paso número 4, la criatura nació. En el paso número 5, le pongo nombre. ¿Ok? Y le pusimos F', ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces sería por 4, nada más. Bueno, y por 4 y quedó, y que dos rectas se intersecan en un único punto, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Después de esto, seguía que Perdón, profe. Sí. Dígame. Dígame. Una pregunta, Ajá. es digamos, esos dos pasos se podría hacer como en uno solo. También, perfectamente. No hay ningún problema. Sí, sí, se puede hacer en uno solo. Okay. Lo que no se puede hacer, eso sí, es decir esto de una vez. El paso número 5. ¿Ok? No se puede decir, sino que hay que escribir las dos cosas, pero sí se puede hacer en uno solo. Bien, después dijimos que, bueno, entonces ya tengo la recta L y entonces dijimos que el triángulo, si no me equivoco, ABC, es semejante a quién, ¿a cuál triángulo? Con respecto a la figura que ustedes tienen ahí. D prima, B, F prima. D prima, B, F prima, ¿sí? ¿Sí, verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí. ¿Quién me garantiza esto? ¿Quién me lo garantiza? Gracias. De la... Okay. Colorario 1.6.1. Exacto. Okay. Para evitar la fatiga, y creo que esto lo voy a seguir usando mucho.
que es vacío, porque es que lo que yo pensaba era directamente decir, Es que no se le escuchó otra vez. No sé quién estaba hablando ahí haciendo una consulta, pero no se le escuchó. Es que se quedó pegada y al final dijo algo de vacío. Aquí nada más voy a poner que sería por el paso número 3, el paso 3 y 5, nada más. 5 porque el 5 le da el nombre, nada más es por eso. Y aquí puse el colorario correspondiente. Cualquier cosa ahorita es que a esa persona se le quedó pegado, entonces ahí cualquier cosa me dice porque no se le escuchó nada. Y después de la semejanza, ¿qué hacíamos, jóvenes? ¿Qué les dije que íbamos a hacer? Después de la semejanza. ¿Decir que qué? Lo de los lados. Ok, muy bien. Entonces, decir que la distancia de A a B entre... Vean qué importante eso. Yo no se lo he explicado, pero yo no sé si ustedes se lo habían explicado en secundaria y con eso se acordaban. Que cuando uno quiere hacer la proporcionalidad y solo tengo esto, entonces uno lo que hace aquí es que este lado AB entre la distancia de estos dos que están aquí es igual que congruencia, ¿verdad? Es igual a estos dos de acá entre estos dos de acá igual a el primero con el tercero, o sea, la distancia de AC entre este y este. De prima, F prima. Profe, ¿Sí? ¿verdad que en ese paso, bueno, creo que usted ha dicho que se podía escribir como solo AB sobre DB, es Sí, sí. igual, para Sí, no sí. estar como el D, como. Se puede Sí, hacer. Sí, sí. No hay ningún problema. ¿Quién me garantiza este paso número 7? A ver. Definición de semejanza y paso 6. Exacto, muy bien. De semejanza de triángulos. Y luego aquí voy a poner la hipótesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que luego aquí hay que poner la hipótesis para poder relacionar las proporcionalidades? Bueno, antes de la hipótesis, más bien vamos a hacer lo que hicimos en el teorema anterior. ¿Qué hicimos en el teorema anterior? A ver si se acuerdan. Después de que yo definí que los triángulos eran semejantes y que los lados eran proporcionales, ¿qué hice en el teorema anterior? Y aquí lo vamos a hacer absolutamente igual. Digan ideas, jóvenes. A ver, jóvenes. ¿Qué hicimos? lo de, bueno, que cuando un rayo, bueno, pues cuando una letra pertenece a un rayo, entonces podía decir ahí la, No, no, porque eso no era es, para ángulos. Exacto. Y aquí no tengo Profe, ángulos. Ujú. el paso no lo puede sustituir en el 7, porque dice Exacto, que BD es igual a D. exacto. Entonces, aquí, esto que está aquí, vamos a utilizar lo que B de prima, que sería este que está aquí, es igual a DE. Entonces lo vamos a sustituir. Eso es, ¿se acuerda que era una sustitución? Lo que se había hecho. Entonces voy a decir que la distancia de A a B entre la distancia de D'(B). ¿Pero quién es D'B? ¿Es congruente con quién? de E. Con DE. Y ahorita van a ver por qué este paso es importante. DE es igual a todo lo demás. La distancia de BC entre la distancia de BF' y es igual a la distancia de AC entre la distancia de F'. Esto es una sustitución ¿de quién? De 2 en 7. ¿Ok? Muy bien. Y luego, ahora sí, vamos a escribir la hipótesis. ¿Qué decía la hipótesis? ¿Verdad? La hipótesis decía que, voy a hacerlo aquí para que no hacerlo tan pegado, jóvenes. El paso 9 va a desaparecer, nada más. Entonces yo no quiero hacerlo tan pegado. Entonces el paso 10 es que, por hipótesis, que la distancia
de A a B entre la distancia de D a E es igual ¿a quién? A la distancia de B a C ¿entre quién? Los triángulos originales, BC. ¿Perdón? No escucho, Jonas. EF. EF. Ajá. Ok. Igual a la distancia de A a C entre la distancia de DF. Ok. Esto sería por hipótesis, que no la hemos utilizado, de hecho. Y entonces vean aquí, ojo el paso número 8 y ojo el paso número 10, ¿verdad? ¿Qué tienen en común el paso 8 y 10? AB sobre DE. Exacto. Entonces, y por eso es que lo hago así y se visualiza. Entonces, estas proporcionalidades, como este es igual a este, entonces yo puedo tomar esta primera, voy a encerrarla en rojo, e igualarla con esta. ¿Ok? Pero luego también voy a tomar esta otra e igualarla con esta, las verdes. ¿Eso para qué? ¿Qué creen ustedes que sale si yo igualo esto con esto? ¿Qué obtendría ahí? ¿Qué obtendría si yo igualo? Bueno, hagámoslo, o sea, entonces yo sé que... BF es igual a F. Exactamente. ¿Ok? Entonces yo sé que la distancia de B a C, voy a hacerlo aquí grande para igual voy a ocupar aquí, entre la distancia de BF' es igual a la distancia de B a C, aquí estoy tomando los rojos, entre la distancia de EF. Y aquí vea que de BC se repite. Eso es absolutamente lo mismo que hicimos ahora. Entonces, por propiedad de números reales, yo multiplico en cruz, esto se cancela, y de aquí sale que la distancia de B a C, de B a F', perdón, es igual a la distancia de E a F. ¿Ok? ¿Quién me garantiza este paso? El paso número 11, ¿quién me lo garantiza? Pasos 8 y 9 y propiedades de los reales. Ok, transitividad de 8, 9 y propiedad de R's. Muy bien. Y de igual forma, vamos a hacer lo otro. ¿Ok? De igual forma, vamos a tomar los verdes ahora. Los verdes sería que la distancia de A a C entre la distancia de de prima F' es igual a la distancia de A a C entre la distancia de D a F. Y aquí esto qué implica que la distancia de D'F' es igual a la distancia de D a F. Y eso sería igual transitividad de 8 y 9 y propiedades de los reales. ¿Ok? Entonces, para que lo visualicen mejor, entonces esto es lo que está en rojo y esto otro es lo que está en verde. Pero entonces vamos a la gráfica a ver qué significa estas congruencias que acabamos de tener. Ok, voy a hacer esto más pequeño. ¿Qué significan esas congruencias? ¿Qué significa? Entonces, que llegamos a que, voy a hacerlo en rojo, llegamos a que este segmento, este es congruente con ese, que, bueno, lastimosamente eso está en rojo, este es congruente con este, y en verde llegamos a que esto es congruente con esto. Perdón, eso no, ahí me equivoqué. A que esto es congruente con esto. Entonces, ¿qué puedo decir yo de los triangulillos pequeños? Y son congruentes. Que son congruentes. Y entonces, si este triángulo pequeño es congruente con este, y este triángulo pequeño es semejante con el grande, ¿qué puedo decir yo de los triángulos del triángulo ABC y del triángulo DEF? Que son semejantes. Que son semejantes. ¿Listo? Ya está la demostración.
¿Lo vieron? Así de fácil. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir entonces de este paso, ahí me dicen la congruencia respectiva, por favor. Me dicen me dicen cuáles los triángulos pequeños. Entonces, yo puedo decir que el triángulo, los pequeños, sería B de primas F prima B de prima F prima. y Es congruente congruente con E de F. E de F. Y la correspondencia está bien, ¿verdad? Esa es la correspondencia. Ok. Y entonces, ese triángulo es congruente con este. Y además teníamos que, este sería por el paso. Vamos a ver dónde me dicen cuáles son los lados. Bueno, yo sé que sería el paso número. Vamos a hacer una cosa aquí para que no se vea tan feo. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, ese sería el paso número 9. Este sería el paso número 10. Este sería el paso número 11. ¿Ok? Y ese sería el paso número 12. Entonces, ¿quién me garantiza esa congruencia? ¿Cuáles pasos? El 2, el 9 y el 10. Así. El 2, el 9 y 10 no. Sería el 10 y el 11. Porque aquí el 10 y el 11 es donde tengo la igualdad de los lados. ¿Ok? 10, 11 y lado, lado, lado para congruencia. ¿Ok? Y entonces, como ese triangulillo es congruente con ese, entonces ya ahora sí puedo decir, paso número 13, que el triángulo EDF es semejante a ¿cuál triángulo? EDF, ¿con quién sería? A ver, jóvenes, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos demostrar? ABC. No. O sea, está bien. Vean, ¿Con ABC, profe? Con ABC no. Ven ahí importante el orden. Si ustedes me dicen ABC, ok, esos dos triángulos no son semejantes. Ojo. Bueno, con B, A, C. Exacto. Ahí es importante eso. Quiero que vean eso, de que cuando yo doy un orden aquí, ¿verdad? Aquí estoy dando un orden cualquiera, ahí creo que era DEF, DEF. El triángulo DEF no es semejante con el triángulo BAC, ¿verdad? O el triángulo DEF no es semejante con el triángulo BCA. Porque existe una correspondencia, esa correspondencia hay que respetarla. Entonces el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC, o como lo escribí ahí, ¿quién era? EDF. Entonces el triángulo EDF sería semejante al triángulo BAC. Y listo. B, entonces aquí está incorrecto, ¿verdad? Que eso es lo que les había dicho. Entonces es congruente, semejante, perdón, al triángulo BAC. Y eso sería por el paso número, ¿dónde está la semejanza? Vamos a ver. El 6, 6, 12 y el teorema que les acaba de decir. Que si quiere lo pegamos acá. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice... Este. Listo. Ok. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, con respecto a esta demostración? Profe, ¿Qué? Ajá. creo que usted en el paso 6 escribió el triángulo ABC y en el 3 está escribiendo el BAC. Y en el... Sí, exacto. Aquí esos, digamos, sí, sí, exacto. Nada más que sí, ese triángulo sí es el mismo. Lo que hay que tener cuidado nada más, aquí no hay ningún problema en que yo diga que el triángulo ABC, aquí ponga BAC. Lo que sí hay que hacer es que si yo aquí escribo el triángulo ABC, veámoslo en la figura. Aquí, si yo escribo el triángulo ABC, es semejante al triángulo D'BF'. Ahí sí tengo que ponerlo correcto. D'BF'. Pero si yo aquí pongo ABC y aquí pongo BAC, no hay ningún problema porque es el mismo triángulo.
¿ok? Pero la que sí hay que respetar es la correspondencia, no entre este y este, porque estoy hablando del mismo triángulo, sino que tengo que respetar la correspondencia entre, si yo aquí escribo un orden, tengo que respetar el orden acá. Ok, eso es lo que hay que tener cuidado. Profe, Ok, gracias, profe. Sí, sí. Diga. cuando, por ejemplo, el orden importa porque yo veo que en el paso 6 usted puso del más grande al más pequeño, ¿verdad? Pero en el paso 12 del pequeño al más grande, hace la semejanza, no tiene orden. No. Usted puede poner, digamos, dados dos triángulos que sean semejantes, ¿verdad? Usted puede usar cualquier correspondencia, o sea, usted puede usar aquí, digamos, si ya lo demostramos, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, ¿ok? Ese es orden. Pero yo también puedo decir que el triángulo BAC es semejante, entonces vamos a ver, BAC sería semejante a EDF. Eso es fundamental, o sea, sí tengo que respetar este orden, pero yo lo puedo decir de la forma en que quiera. Entonces, por ejemplo, el triángulo CAB. El triángulo CAB, ¿con quién es semejante? CAB es semejante al triángulo FDE. Ok, entonces no importa cómo lo escriba uno, ¿verdad? Pero eso sí, no importa cómo, por decirlo así, no importa cómo escriba usted el primer triángulo. Lo que es fundamental es que la correspondencia tiene que ir. O sea, que de hecho, inclusive aquí, como pueden ir viendo, el A y va con el D. Entonces aquí el A va con el D y el A va con el D. El B va con el F, con el E, perdón. El B va con el E. Entonces aquí vea que el B va con el E y aquí el B va con el E. O sea, se tiene que respetar eso, ¿verdad? Pero no importa cómo el orden que usted escriba el primero, ¿verdad? Eso no importa. Es ¿Ok? que yo lo que me refería Ajá. era de que si actuaba primero, digamos, eh, ¿cómo es que se llama? No sé si se le puede llamar como una homotesia, Ujú. ¿En qué sentido la noticia? de que si el que se pone primero, el que se escribe primero, es el más grande, El lado grande. el triángulo más grande. Ah, ok. Ah, no, tampoco. No, no sería No, materia, más bien sería, en ese caso, más bien lo que se está diciendo es una simetría. Igual yo puedo decir aquí que el triángulo de FE es semejante con el cualquiera. Pero eso, exacto, eso yo le puedo dar vuelta porque existe una propiedad que es la simétrica, que dice que si yo tengo un triángulo ABC semejante a un triángulo RJH, es lo mismo que yo escriba que el triángulo RJH es semejante a el triángulo ABC. ¿Ok? Entonces no importa el orden en que uno ponga los triángulos. bueno, gracias, profe. Ok, entonces, ¿dudas? ¿Más dudas? ¿Preguntas? Ok, listo. Muy bien, entonces vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongan atención, ocupo que escriban esto, porque entonces lo que sigue es una actividad en grupos, ¿verdad? Pero ocupo que escriban esto. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a construir un triángulo rectángulo. Voy a hacerlo, no importa, voy a hacerlo azul. Entonces van a construir un triángulo rectángulo. Ok. Y luego aquí, luego van a trazar la perpendicular sobre la hipotenusa. Ok, así. Ok. Y entonces, aquí es rectángulo. Aquí es rectángulo y aquí también es rectángulo. ¿Ok?
A este lado vamos a llamarle A, para que todos tengamos el mismo triángulo, ¿verdad? Y a este lado vamos a llamarle C, a toda la hipotenusa aquí. ¿Ok? Luego a esto le vamos a llamar H, que es lo que mide la altura. Y vea que aquí obviamente, bueno, no obviamente, pero sí me he determinado segmentos, ¿verdad? Un segmento voy a ponerle M y a este otro segmento voy a ponerle N. ¿Ok? Y listo, ahí ya están, ya tienen nombre y apellidos todos los segmentos que se pueden encontrar ahí. Entonces, lo que van a hacer ahorita en grupo, ¿ok? En sus grupos es decir, establecer todas las posibles relaciones que pueden encontrar ahí. O sea, por ejemplo, alguien dice que esa sería muy fácil, ¿verdad? Pero que también que es válida. Que yo sé que por el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esa es una relación. Listo, ya relacioné el a, el b y el c. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces van a encontrar todas las posibles relaciones utilizando diferentes cosas que hemos visto, ¿verdad? No solo Pitágoras, ahí es donde les digo, ¿verdad? No solo Pitágoras, sino diferentes cosas.